Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos. Una nueva opinión postpartido en nuestro canal de YouTube. Y como les digo siempre, antes de empezar, se tienen que suscribir. Dale, es un clic en un botón, no cuesta nada. Por favor, súmense a este espacio y le agradezco de corazón a todos aquellos que lo han hecho. En los últimos contenidos seguimos experimentando ese crecimiento constante que nos pone realmente muy, pero muy contentos. Pero lo que más feliz nos hace, como siempre repetimos, es ver ganar a nuestro equipo. Y en este lunes ha ganado el Arsenal. Victoria crucial por 1-0 ante Burnley, partido correspondiente a la fecha número 37 de la Premier League 2025-2026. Último partido como local en la temporada. Hubo un gran recibimiento a los jugadores en la previa del partido, con Cristian Mosquera en el lateral derecho para reemplazar a Ben White y Jurrien Timber, y con Eberechi Eze y Martin Odegaard juntos desde el inicio por detrás de Kai Havertz en ataque. En el primer tiempo, el equipo de Arteta acorraló a su rival y generó múltiples chances en ofensiva. El marcador se abrió en un córner ejecutado por Bukayo Saka, que fue conectado de forma perfecta por Havertz, autor del 1-0 definitivo y de otro gol clave en este curso. En la segunda mitad no hubo mucha claridad ni soltura de ambos equipos, y aunque Burnley adelantó sus líneas y fue un poco más agresivo, prácticamente no le generó peligro a un David Raya que llegó a 19 vallas invictas en la liga. Un triunfo más para el Arsenal, con su resultado predilecto y a través de la pelota parada. Uno de los aspectos más positivos que hemos visto en esta campaña. Y el Manchester City, que quedó obligado a vencer como visitante al Bournemouth este martes si quiere estirar la definición a una jornada más. En cualquier caso, el Arsenal dio un paso más hacia la coronación en la Premier League y ese ansiado trofeo está más cerca que nunca. El Arsenal que llegaba a este partido después de lo que había sido el triunfazo frente a West Ham como visitante, con un gol de Trossard en uno de los últimos minutos del partido y gracias al buen uso del VAR que se hizo por parte del árbitro Chris Kavanagh y de sus asistentes en esa última jugada en la que Pablo Felipe le agarra el brazo a Raya cuando Callum Wilson convertía el empate para el West Ham. Y en esta anteúltima jornada de la Premier League, el Arsenal recibía al Burnley, un equipo que visitó el Emirates ya descendido, que comenzó la campaña dirigido por Scott Parker, pero que ahora es comandado por Mike Jackson. Un Burnley que llevaba 11 partidos sin ganar en todas las competencias, 10 partidos sin conocer la victoria en la Premier, con muchas derrotas que lo condenaron a perder la categoría y con solamente 3 empates en esta última muestra de partidos. Le había empatado a Chelsea en Stamford Bridge, había conseguido un empate ante Bournemouth como local en Turf Moor y también en dicho estadio igualó ante el Aston Villa en su última presentación en la liga. Y ahí en Turf Moor el Arsenal ganó 2-0 cuando se enfrentaron en la fecha número 10 a principios de noviembre. Un Burnley que visitaba el estadio del Arsenal como el equipo con más goles recibidos en esta Premier, con 73 goles en contra, lo que resultaba bastante auspicioso para un Arsenal que afrontaba este partido como uno de los pasos claves en la carrera por el título y con mucha vibra positiva del hincha en la previa del partido, con bengalas, con aliento, con la mejor energía en la llegada de los jugadores al estadio. Y cuando fue anunciado el 11 titular, la verdad que también generaba mucha expectativa, porque el Arsenal salió a jugar con Raya en el arco, Cristian Mosquera en el lateral derecho en reemplazo de Ben White, que se lesionó ante West Ham y quedó descartado para lo que resta de la temporada por una lesión de ligamentos en la rodilla. Hay que ver cuándo puede regresar Timber, pero Mosquera era una opción muy fiable para este partido, con Saliba y Gabriel como zagueros centrales y Ricardo Calafiori en el lateral izquierdo. En el medio campo estuvo Declan Rice de pivote y por delante suyo Bukayo Saka a la derecha, Martin Odegaard y Eberechi Eze como media puntas
y Leandro Trossard a la izquierda, por detrás de Kai Havertz, quien fue el centro delantero titular en esta jornada. Mucho jugador con buena técnica, mucho perfil de futbolista que tiene la capacidad de jugar en espacios reducidos. Creo que una elección bastante acertada, teniendo en cuenta que lo más probable era que Burnley venga a replegarse y a defender cerca de su arco. Un Arsenal que tuvo a Piero Hincapié en el banco de suplentes, también a Zubimendi y a Gyökeres, todos tuvieron minutos en el segundo tiempo, y con las bajas de Ben White y de Timber, un Timber que puede que regrese pronto, y Mikel Merino también apurándose para intentar jugar uno de los últimos partidos de la campaña, pero quizás con más complicaciones que el defensor neerlandés. Y el partido que empezó con rechazos de un lado y del otro, la pelota que no tocaba el suelo en los primeros segundos, y con un córner a favor de Burnley en el primer minuto de juego. Un córner que se ejecutó corto, intentaron hacer una jugada preparada y eso dio paso a otro tiro de esquina, un tiro de esquina con envío un poquito más largo al corazón del área, rechazo corto de Saliba y un disparo un poco mordido de Chaguona, que termina saliendo desviado. Y cuando el Arsenal pudo recuperar la pelota, cuando el Arsenal pudo tomar control del balón, el Burnley descendió directamente a su campo, empezó a defenderse más cerca de su arco, aunque con un bloque 4-2-4 compacto, con la línea defensiva un poco adelantada, con dos volantes y con 4 personas presionando la salida del Arsenal directamente en campo propio, pero cerca de la mitad de la cancha. Y en el Arsenal había bastante movilidad. Odegaard mayormente se ocupaba de las salidas de atrás, participaba bastante en la base de la jugada, y por delante de él Saka y Trossard, que se movían un poquito más centralizados, Mosquera, que estiraba hacia adelante y aparecía dando amplitud por la banda derecha, Calafiori, que por momentos daba amplitud pero por momentos también aparecía por adentro, Eberechi ese que podía jugar entre líneas, pero si Calafiori ganaba metros, aparecía al costado de los centrales para dar un poquito de salida por la banda izquierda, y el Arsenal que buscaba acorralar a Burnley, pero arriesgaba bastante atrás, y ahí aparecía un duelo mano a mano entre Saliba y Fleming, y el Arsenal que poco a poco empezó a generar chances en ataque desde múltiples caminos, mayormente con la pelota parada. Hubo un primer centro muy peligroso de Declan Rice en un tiro libre al minuto 9, un centro que iba directo también al arco, el arquero Weiss que salió a rechazar la pelota con los puños. Mientras tanto, algún que otro futbolista de Burnley con alguna actitud agresiva, alguna actitud provocadora. Fleming que tuvo un cruce con Trossard, donde Trossard lo empujó y Fleming cae al suelo. Empezaba a calentarse de a poco el ambiente entre ambos equipos. Bukayo Saka, que empezó a participar por la derecha, tuvo un remate bloqueado por Esteve a los 12 minutos, y eso generó el primer córner para el Arsenal. Un córner que se juega corto. La pelota la mueven entre Trossard, Eberechi ese, Martin Odegaard, empezaron a juntar unos pases y le queda a Kai Havertz, que no puede rematar cómodo, la pelota le queda muy recta, intenta meter una volea de zurda y el remate que termina saliendo por línea de fondo, creo que termina hasta desviándose en un jugador de Burnley, pero cobran saque desde el arco. El Arsenal que decidió jugar ese primer tiro de esquina por abajo, algo que ya se había visto ante Newcastle, lo vi en la cancha, por suerte estuvimos en el estadio ese día, y Havertz que tuvo una buena chance, pero vendría otra mejor. Minuto 15, 2-3 minutos más tarde, Trossard que lo sacó a bailar a Kai Walker y se genera el espacio, tiene tiempo, mete un remate rasante y la pelota que pega en el palo. Minuto 15, un tiro al poste de Trossard después de eliminar a un Kai Walker que era silbado por momentos también por el Emirates, por su pasado en el Manchester City, pero también por su pasado en el Tottenham. Y el Arsenal que tenía su primera chance clarísima en los pies de Trossard en unos primeros 15 minutos donde el dominio era evidente. En ese primer cuarto de hora el Arsenal registraba un 80% de posesión de pelota, 4 intentos al arco, el Emirates que alentaba,
Hubo ahí una linda combinación entre Eberechi y Martin Odegaard, que tiraron una linda pared. Odegaard que se la deja de taco a Eberechi. Linda combinación entre los dos conductores, los dos mediapuntas del Arsenal. Y un equipo de Mikel Arteta que tenía arrinconado a su rival hasta que Burnley pudo generar un contraataque, una aventura que arrancó en los pies de Fleming y que después terminó con Hannibal Mejbri en posición de gol adentro del área, pero una jugada que no llevó mayor peligro al minuto 26. Después Hannibal que sería amonestado. Los jugadores de Burnley realmente con una actitud bastante agresiva en algunas jugadas, y Paul Tierney que terminó amonestando a Hannibal porque ya venía de reiteradas infracciones. Sacando esa réplica de Burnley, el Arsenal volvió a acorralarlo. Hay buenos intentos, hay una volea, una media vuelta de Eberechi que genera peligro. También un centro de Saka que casi se mete en el segundo palo, un centro que tenía un efecto raro, un centro pinchadito que pasa por arriba del arquero Weiss, pero no termina de entrar al arco, pasa directamente de largo. Y Havertz también que tiene un nuevo tiro bloqueado por Steve. Bueno, el Arsenal que en ese momento sumaba 16 toques en el área rival contra solamente 4 de Burnley. Estábamos llegando al minuto 33. Inmediatamente después hay una jugada clara de Havertz que aparece por izquierda. Se lo vio más conectar por la derecha, pero en esa jugada aparece volcado por izquierda. Un Havertz que tiene esa capacidad de movilidad, de aparecer por distintos lados. Tiene muy buena técnica de mediocampista directamente. Y que aparece por la izquierda, tira un centro cruzado. Viene, saca por el centro directamente a empujar la pelota, y cuando está a punto de rematar, Tuansebe que le mete la pata, se reclamó penal, una jugada que incluso fue revisada por el VAR, se vio la revisión en la transmisión, pero directamente no sancionaron nada. Fue una de las polémicas del partido, habría otra en el segundo tiempo, vamos a llegar a esa acción, pero antes Odegaard que tuvo un tiro limpio, con tiempo, con espacio, en la puerta del área, y su remate que rebota en Uguchuku. Y un córner más para el Arsenal que arrinconaba a Burnley, que generaba chances de peligro. Y al minuto 37, tercer córner para el Arsenal. Bukayo Saka acomoda la pelota, pero en vez de ejecutar corto, esta vez ejecuta largo al corazón del área, y ahí aparece Kai Havertz para hacer un salto y un movimiento de cabeza perfecto. Conecta con el balón de forma perfecta y la manda al fondo de la red. Gol del Arsenal. Gol de Havertz, minuto 37 del primer tiempo. Era el tercer tiro de esquina del Arsenal en el partido. Los primeros los jugó corto y luego hizo un envío al área donde Havertz apareció para cabecear al gol. No quiere decir que los primeros intentos estuvieron mal. Quizás los primeros tiros de esquina, aunque no terminaron en gol, sirvieron para desconcertar un poco a Burnley de cuáles eran las marcas y de qué forma tenían que tratar de defender esa acción de juego. En definitiva, Saka envió el centro y gol de Havertz. Otro gol importante para Kai Havertz en este curso. No ha convertido mucho, tampoco ha jugado tanto porque mayormente estuvo lesionado. Solamente registra 6 goles en 22 partidos en esta campaña. Es apenas su segundo gol en Premier. El anterior había sido ante el Manchester City, en esa famosa fecha 33, en el Etihad, pero ha convertido goles muy importantes Havertz. Recordemos ese gol ante Chelsea en las semifinales de Copa de la Liga, el partido de vuelta jugado en el Emirates, un partido donde el Arsenal tenía la ventaja por haber ganado en Stamford Bridge, pero ese gol de Havertz terminó de matar cualquier esperanza de los Blues. Y en la Champions League convirtió ante Kairat Almaty en una victoria del Arsenal por 3-2, una victoria ajustada, en este andar del Arsenal perfecto de la fase de liga, y convirtió ante Leverkusen en Alemania, partido clave que el Arsenal empata con ese gol de penal de Havertz sobre el final, y el 1-0 en Lisboa ante el Sporting. Otro resultado clave para que el Arsenal llegue a la final de la Champions. Quizás no sea la temporada más fructífera de Havertz, pero sí goles de altísimo calibre. Y otro gol de pelota parada, otro gol de córner, mejor dicho, para el Arsenal en esta campaña. Uno de los aspectos más positivos que ha dejado esta temporada del Arsenal. Y hay un dato de Opta que refleja muy bien esto. El Arsenal le marcó un gol de balón parado, excluyendo penales, en 19 partidos diferentes de la Premier esta temporada. Es récord
en una temporada de 38 jornadas. El Arsenal de Mikel Arteta, con Nicolás Jover como especialista, realmente ha sacado mucho provecho de este aspecto del juego en un momento donde la Premier League y el fútbol mundial se definen por márgenes finos. Y no hay que pasar por alto que la asistencia es de Bukayo Saka, quien con 24 años y 255 días, según datos de Opta, es el segundo jugador más joven en la historia de la Premier en registrar tanto más de 50 goles como 50 asistencias, solo por detrás de Wayne Rooney. Si hay alguna duda sobre lo que es Saka como futbolista, fíjense cómo sus números están a la altura de verdaderas leyendas de la Premier. Y justamente el propio Saka tiene una chance muy clara en el cierre del primer tiempo. Un Saka que tuvo una muy buena primera mitad, después perdió un poquito de ímpetu en el segundo tiempo, igual jugó todo el partido y cerró ese primer tiempo con un tiro colocado que salió muy cerca del arco de Burnley, una jugada en el minuto 43 tras una buena combinación en ataque en la que participaron Havertz y Mosquera. Ambos colaboraron muchísimo en esa banda derecha, un Mosquera con limitaciones típicas de un futbolista que es defensa central, pero la verdad que muy firme a la hora de marcar y participando de la mejor manera posible en ofensiva. Y con Havertz, que sabemos que le da un vuelo futbolístico superior al equipo cuando juega de centro delantero y puede vincular con distintos jugadores en la zona de volantes. Y el segundo tiempo, que empieza con un saque inicial de rugby de Declan Rice, como habíamos visto ante West Ham, un tiro bien arriba para ir a cargar el área y termina incluso con un remate lejano suyo. Habían cobrado falta en ataque, la jugada termina anulada, pero Rice, que tiró la pelota bien alto y fue a empujar, todo el equipo salió hacia adelante, pero Burnley en ese segundo tiempo no se achicó, adelantó sus líneas y empezó a ser un poquito más agresivo. Fue un segundo tiempo sin demasiadas emociones, pero Burnley insinuó que quería aguar la fiesta del Arsenal y a los 5 o 6 minutos hubo un buen intento de Anthony que leyó bien un pase de Berechi ese, un pase corto, un pase débil, displicente, y Anthony robó la pelota, eliminó a Saliba con un caño y luego remató, pero de forma desviada. Unos minutos después también apareció por la derecha, tiró un centro que cruzó toda el área y no estaba Cian Fleming, que se lamentó porque tendría que haber ido a atacar la pelota. El Arsenal, que poco a poco empezó también a generar peligro. Hubo una muy buena volea de Berechi ese, quizás lo mejor del segundo tiempo, un centro de Mosquera desde la derecha. Berechi, que agarra la pelota un poco alta, no la agarra bien, la pelota que pica antes de salir hacia el arco, para mí la tocó el arquero Weiss, pero cobraron saque de meta. Y el propio Berechi ese aparece unos minutos más tarde con una acción en el corazón del área, esta vez define de cabeza y su cabezazo que termina bloqueado por Maxime Esteve. A partir de ahí, el segundo tiempo fue un poco deslucido, con un Arsenal que empezaba a sentir las piernas un poco pesadas, la tensión típica de ganar un partido en la Premier en estas instancias, y un Burnley que se animaba, que era un poquito más valiente, pero con muchas limitaciones. En ese pasaje hubo algunas pérdidas de Mosquera, que jugó un buen partido, pero por momentos retenía de más la pelota, la tenía que quizás jugar más simple, largarla antes. Una de esas pérdidas generó un remate de Hannibal que salió muy desviado, tuvo tiempo, tuvo espacio, pero remató realmente muy mal. Ahí se lo vio enojado a David Raya, pidiéndole más calma a sus compañeros, pidiéndole concentración. Y el Arsenal, casi por una cuestión instintiva de supervivencia, retrasó un poquito las líneas. Y el Burnley aprovechó para adelantar las suyas, para jugar un poquito más arriba en el campo. En ese pasaje del partido, el que se lució fue Declan Rice. Omnipresente, muy firme para morder y robar la pelota en distintos sectores del campo. Hay un quite quirúrgico en el área. Después también hace otro muy bueno sobre el costado derecho del ataque de Burnley. Y al minuto 67, con el partido un poquito sucio, con muchas imprecisiones, muchas faltas, infracciones, Kai Havertz creo que se deja llevar un poco por todo ese contexto y mete una patada desde atrás. El árbitro Paul Tierney, que le saca tarjeta amarilla, pero la acción es revisada por el VAR por posible roja y afortunadamente tomaron la decisión de no expulsar a Havertz.
Para mí, el contacto no tiene la agresividad suficiente para que sea expulsión, para sacar una tarjeta roja. Sí es un contacto alto, con los tacos, con los tapones, pero creo que apenas llega a tocarlo y hace que Ugochukwu se enriede y caiga, por lo que la amarilla para mí estaba bien. Pero la realidad es que en esta Premier League, donde el criterio de los árbitros no tiene ningún tipo de sentido, donde las decisiones son impredecibles y cualquier acción 50 y 50 puede tener cualquier tipo de desenlace, Havertz podría haber sido tranquilamente expulsado. Ahí es lógicamente donde Arteta decide empezar a hacer los primeros cambios, minuto 72, triple cambio en el Arsenal, 3 cambios al mismo tiempo. Ingresaron Piero Hincapié, Miles Lewis-Kelly y Víctor Gyökeres en lugar de Calafiori, Eberechi S y Kai Havertz, que dejó la cancha en el minuto 72. Y la realidad es que el partido seguía sin tener grandes emociones. De hecho, lo más saliente en ese pasaje del partido fue que Piero Hincapié quedó desnudo en una de sus primeras intervenciones, sale en busca de una pelota en ataque, termina en el piso, el rival que le pisa el pantalón e Hincapié queda completamente con el culo al aire, una imagen impresionante. Bueno, mientras tanto Gyökeres, que presionaba bien alto, trataba de robar pelotas a la defensa, puso en aprietos al arquero Weiss, casi le roba una pelota, Weiss que casi le comete penal también, una jugada que tuvo cierta polémica. No fue falta del arquero de Burnley, pero Gyökeres, que entró con buena energía, entró a pelear todas las pelotas como suele hacerlo en cada partido, y fue un pasaje del partido con muchas interrupciones, poco juego en general, la posesión de la pelota que se había emparejado bastante, el Arsenal que había terminado el primer tiempo con 70-80%, bueno, en el segundo tiempo, llegando al minuto 80, el Arsenal que registraba un 56% de posesión de la pelota contra 44% de Burnley, mucho más parejo, mucho más repartida la tenencia, y ya los últimos 10 minutos más el adicionado, el Arsenal que empezó a defender como sabe hacerlo, un equipo que defensivamente es muy sólido, plantó un 4-4-2 bien marcado, con Mosquera, Saliba, Gabriel y Piero Hincapié, Saka, Rice, Lewis Kelly y Trossard, con Odegaard y Gyökeres por delante de ellos, y no quedarían muchas más emociones, salvo una jugada clara para el Arsenal, un tiro libre de Rice al área y el rechazo corto que le queda a Trossard en la puerta del área, mete una volea que sale desviada, buen intento de Leandro Trossard, que jugó un buen partido, lo sacó a bailar a Kyle Walker varias veces, generó bastantes problemas en esa banda para el Burnley, pero eran instantes finales de más tensión que de emociones reales que tenía el juego. Bueno, ahí Rice se lució también con puros rechazos, Gyökeres que corrió todas las pelotas, presionó, obligó a los centrales, los complicó, y dos jugadores del Burnley que terminaron amonestados, Fleming, que fue a chocar directamente a Raya, de muy mala fe, y también Lucas Pires, que levantó la pierna muy alto en una disputa con Bukayo Saka. Bueno, amarilla al minuto 94. En el minuto 92, Arteta, que hizo un par de cambios más para que corra el reloj, para refrescar algunas piernas que ya estaban extenuadas, sacó a Trossard y a Odegaard para poner a Martinelli y Zubimendi. Un Zubimendi que ganó algunos duelos aéreos mientras estuvo en la cancha. Martinelli que aportó esa frescura en la banda izquierda. Y Martinelli que tiene una chance sobre el final donde corre a campo abierto. Parecía que se iba mano a mano contra el arquero Weiss, pero es bien alcanzado por Kyle Walker, que tuvo ahí su última intervención de jerarquía. Con mucho oficio lo desplazó con el cuerpo, le ganó lícitamente. Un Martinelli que debería haber ganado en esa carrera ante Walker por frescura, por edad, por un Martinelli que es rápido, pero Walker tuvo ahí ese pique, ese golpe de jovialidad con la camiseta celeste, como si estuviera en sus mejores etapas en el Manchester City. Y finalmente Paul Tierney hizo sonar su silbato, pitazo final, ganó el Arsenal. 1-0 to the Arsenal, 1-0 para el Arsenal. Un triunfo más para este equipo de Mikel Arteta con su resultado predilecto. Hay un vínculo histórico con el 1-0, pero en esta temporada, en esta campaña, el Arsenal ganó 8 veces por 1-0. Es el segundo resultado más recurrente. El primero es victoria del Manchester City por 3-0. Y estas 8 victorias por 1-0 del Arsenal son la mayor cantidad en una temporada desde la campaña
98-99, donde ocurrió 9 veces. Y el triunfo 1-0, con gol de pelota parada, implica una nueva valla invicta para el Arsenal. David Raya, que ya tenía el guante de oro garantizado, su tercer guante de oro consecutivo en la Premier, y que ahora llegó a 19 vallas invictas en este campeonato, iguala los récords de David Seaman de las temporadas 98-99 y la temporada 93-94, Raya que se sienta en la misma mesa que los grandes arqueros que tuvo el Arsenal en su historia y que tuvo otra actuación realmente muy sólida, aunque no con tanto trabajo. La realidad es que el Arsenal ganó 1-0, pero Burnley solamente tuvo un índice de goles esperados de 0,21. Realmente se sufrió el final del partido y me parece que en líneas generales, más allá de la tensión típica de ganar por resultado corto en la Premier, que es una liga impredecible, el equipo no sufrió tanto. El jugador del Arsenal se lo vio seguro, se lo vio muy firme a la hora de defender y teniendo el control de ciertas situaciones, con un Burnley bastante limitado. Y hablando de vallas invictas, ya son 32 vallas invictas esta temporada en 61 partidos. Son 6 más que cualquier otro equipo de las 5 grandes ligas de Europa. Y hay algunos datos interesantes de Opta a nivel europeo. El Arsenal en las 5 grandes ligas esta temporada es el equipo que menos tiros por partido le permitió a sus rivales, menos tiros al arco por partido y menos índice de goles esperados por partido le permitió a sus rivales. Realmente una actuación defensiva sólida que es una constante. Lo ha sido durante toda la temporada. Y no es que el Arsenal no sepa atacar o no tenga buenos recursos en ataque. Sí que en este partido, por ejemplo, generó varias chances, pero no pudo convertir. Cuando el equipo no puede convertir, sí está garantizado que atrás es una roca. Y es el cuarto triunfo consecutivo para el Arsenal en esta Premier desde que perdió 2-1 ante Manchester City en el Etihad y venía de perder ante Bournemouth. Recordemos esas 2 derrotas consecutivas. Desde ese partido, el Arsenal es el único equipo en la Premier que ganó todos sus partidos. Le ganó al Newcastle, estuvimos en la cancha aportando nuestra mejor energía. Después le ganó a Fulham, le ganó a West Ham y ahora le ganó a Burnley. Y no solo eso, también es el único equipo que no ha recibido ningún gol en la Premier en estos 4 partidos. Evidentemente, la derrota ante el City generó el impacto correcto. Aunque algunos tenían miedo de que el equipo se pinche, creo que realmente generó el impacto necesario para poder salir a rematar la temporada. Y recordemos que al cierre de aquel partido en el Etihad, en las gradas del estadio habían colgado una pancarta que decía pánico en las calles de Londres. Hoy el público del Arsenal respondió con una pancarta en el Emirates que decía fiesta en las calles de Londres. Y ahora el Manchester City, que queda obligado a ganar su partido de este martes frente a Bournemouth de la fecha número 37. Claro está, el Manchester City que viene de ganar la FA Cup, un Manchester City donde anuncian que Pep Guardiola no va a continuar la próxima temporada. No es una información oficial, pero es de fuentes realmente confiables, y que sale a presentarse en cancha de Bournemouth, un Bournemouth que lleva 16 partidos invicto, con la obligación de ganar, porque si empata o si pierde, el Arsenal es campeón de la Premier League. Veremos qué pasa en el partido de este martes, pero estamos quizás a pocas horas de que el Arsenal conquiste su primera liga en 22 años. Si no es este martes, tiene que ser el domingo. Un triunfo más es lo que consiguió el Arsenal ante Burnley y lo que necesita, porque si no sucede este martes, tiene que ganar en Selhurst Park ante el Crystal Palace en la última jornada para finalmente asegurar el título. 2 partidos nada más le quedan a esta campaña que puede ser histórica para el Arsenal, histórica también para este canal, este espacio que se creó hace casi 12 años ya y en el que hemos deseado tanto que llegue ese triunfo y ahora está más cerca que nunca. Bueno, como siempre, seguiremos atentamente los acontecimientos. Y hasta aquí una nueva opinión postpartido. Si llegaron a este punto y no lo hicieron al principio, suscríbanse al canal, que es un clic
No cuesta absolutamente nada y se lo agradeceremos muchísimo. Pongan pulgar arriba al video y dejen comentarios que yo leo absolutamente todo. Y principalmente, si son del Arsenal, disfruten. Disfruten porque viene lo mejor. Va a pasar lo que todos queremos que pase. No tengan dudas, confíen. De una vez por todas se nos tiene que dar. Nos vamos a reencontrar la próxima. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.